Mi nombre es Dayana Lizeth Salamanca Cerón del grado 11.3 y les voy a explicar las estructuras de los grupos funcionales. La primera estructura que vamos a explicar es la del propano, que es esta. El propano es un hidrocarburo que pertenece a la familia de los alcanos. Su fórmula química es C3H8, lo que significa que está compuesto por 3 átomos de carbono y 8 átomos de hidrógeno. La estructura del propano consiste en una cadena lineal de 3 átomos de carbono unidos entre sí por enlaces simples, e hidrógenos unidos a los átomos de carbono en los extremos del medio de la cadena. Es una molécula no polar, lo que significa que es soluble en solventes no polares y tiene un punto de ebullición y fusión relativamente bajo. El propano es comúnmente utilizado como combustible en aplicaciones domésticas e industriales y de transporte. Bueno, la segunda estructura que voy a explicar es la del propeno. El propeno, también conocido como propileno, es un hidrocarburo insaturado de la familia de los alquenos. Su fórmula química es C3H6, lo que significa que está compuesto por 3 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. La estructura del propeno consiste en una cadena de 3 átomos de carbono con un doble enlace, que es este que está aquí, con un doble enlace entre los átomos de carbono de los extremos. Cada átomo de carbono está unido a un átomo de hidrógeno. Esto le da al propeno una estructura planar y le permite exhibir isomería geométrica. Es un compuesto importante en la industria petroquímica y se utiliza para fabricar una variedad de productos, incluyendo plásticos como el polipropileno. El propino es un alquino compuesto por 3 átomos de carbono y con 4 de hidrógeno. Los 3 átomos de carbono son estos y los 4 son los naranjas. Con la fórmula molecular C3H4, los átomos de carbono están unidos por un triple enlace, que es este de aquí, lo que significa que comparten 3 pares de electrones. Cada átomo de carbono también está unido a un átomo de hidrógeno. Esta estructura molecular lineal del propino le confiere propiedades particulares como su alta reactividad en las reacciones de adición y su capacidad para actuar como un reactivo en la síntesis de compuestos orgánicos más complejos. La siguiente estructura que voy a explicar es la del etilbenceno cloruro de etilo, que es una molécula orgánica que se compone de 3 componentes: el etil, el benceno y el cloruro de etilo. El etil, que es este de acá abajo, que pues se refiere a un grupo funcional formado por 2 átomos de carbono unidos a un enlace sencillo, cada uno con 3 átomos de hidrógeno unidos. Entonces vemos el enlace sencillo y los bolitas azules que representarían los átomos de hidrógeno, y estos pues también son átomos de hidrógeno. El benceno, que vendría siendo es un anillo de 6 átomos de carbono unidos de manera alternada con enlaces dobles y sencillos, que pues vemos aquí los 6 átomos de carbono unidos por enlaces dobles y enlaces sencillos. Cada carbono está unido a un átomo de hidrógeno, pues como ya lo expliqué anteriormente. Y por último, el cloruro de etilo, que es este de acá arriba, que es un compuesto orgánico que contiene un átomo de cloro unido a un grupo etilo, que pues es que es un cloro, que sería CH2, que es CH2, y CH3, que es este de acá, CH, y los 3 átomos de hidrógeno. La estructura del etilbenceno cloruro de etilo consiste en la unión de estos 3 componentes, con el átomo de cloro unido a uno de los carbonos del grupo etilo. La fórmula molecular de esta molécula es C8H11 cloro, que pues el cloro está por acá pegado. Entonces pues es 8 carbonos, 11 hidrógenos y el cloro. La siguiente estructura que voy a explicar es la del etanol, que es esta. El etanol es una molécula formada por 2 átomos de carbono, que son estos 2, y 6 átomos de hidrógeno, que representarían los amarillos.
y un grupo funcional hidroxilo OH, que es el rojo. Pues que este consiste en un átomo de oxígeno unido a un átomo de hidrógeno. Los átomos de carbono están unidos por un enlace sencillo, mientras que uno de los átomos de carbono está unido a un grupo funcional hidroxilo, que es el OH, que sería este carbono unido al OH. Y el otro átomo de carbono está unido a 3 átomos de hidrógeno, que es el de acá abajo. Esto es lo que le da al etanol su característica de alcohol, que pues normalmente los alcoholes se caracterizan por tener un OH en su estructura. La estructura que voy a explicar es el etil-metil-éter-metoxietano, que es un éter. Vamos a explicar su estructura. Etil. El prefijo etil indica que hay un grupo etilo, que es C2H5 presente. En este caso, el grupo etilo está unido al oxígeno a través de un enlace sencillo, que sería este de aquí. Este de aquí sería el grupo etil. Metil. El prefijo metil indica que hay un grupo metilo, que es CH3. En este caso, el grupo metilo está unido al átomo de oxígeno a través de un enlace sencillo, que ese sería aquí, que está unido a través del oxígeno en un enlace sencillo. Éter. Éter se caracteriza por tener un átomo de oxígeno unido a 2 átomos de carbono diferente, que serían estos de aquí, el átomo de oxígeno unido a 2 átomos de carbono. Metoxi. El prefijo metoxi indica que hay un grupo metoxi presente, que es OCH3. Este grupo metoxi está unido a uno de los átomos de carbono a través de un enlace sencillo, que sí es este, que es oxígeno y CH3. Etano. El sufijo etano indica que la cadena principal tiene 2 átomos de carbono. Entonces aquí la cadena principal sería esta. Y pues en resumen, el etil-metil-éter-metoxietano es un éter que consiste en una cadena de 2 átomos de carbono con un etilo unido a uno de los carbonos y un grupo metil unido al oxígeno y un grupo metoxi unido al otro carbono a través de un átomo de oxígeno. Y pues esta sería la estructura del etil-metil-éter-metoxietano. La siguiente estructura que voy a explicar es la del etanal o acetaldehído. Tiene una estructura molecular simple. El átomo de carbono central está unido a un átomo de hidrógeno a otro átomo de carbono, que presenta al grupo aldehído, o sea, esto sería como el grupo aldehído, y a un átomo de oxígeno, que es el rojo. El átomo de oxígeno está doblemente enlazado al átomo de carbono. Como podemos darnos cuenta, aquí tenemos un doble enlace al átomo de carbono. Esto es lo que indica la presencia de un grupo funcional aldehído, que es CHO. Entonces podemos ver que pues esta molécula pertenece a un grupo aldehído, que pues su principal como característica es que esté entrelazado por un doble enlace a un oxígeno. La siguiente estructura que voy a explicar es la del etilmetilcetona, también conocida como butanona. Consiste en una cadena de 4 átomos de carbono con un grupo cetona, CO, que es pues un carbono y un oxígeno, que es este de aquí. Esto en el segundo átomo de carbono. Su fórmula química es C4H8O, que pues es 4 carbonos, 8 hidrógenos y un oxígeno. Esa estructura le confiere propiedades químicas y físicas específicas que la distinguen de otros compuestos. La butona pertenece a la familia de las cetonas, que son compuestos orgánicos que contienen el grupo funcional carbonilo, CO, unidos a 2 átomos de carbono. En este caso, sería pues este. Aquí esto pues en este caso específico de la butanona, el grupo funcional carbonilo se encuentra en el segundo átomo de carbono de una cadena de 4 carbonos.
lo que clasifica como una acetona. Este grupo funcional le confiere propiedades y reactividad de características a la butanona. La siguiente estructura que voy a explicar es la del ácido butanoico, también conocido como ácido bútrico. Es un ácido carboxílico que consiste en un grupo funcional carboxilo, que es COOH, unido a una cadena de 4 átomos de carbono. Su estructura química es la siguiente. Es CH3, que es CH3, CH2, CH2 y COOH. Esa estructura, el grupo carboxilo, es el COOH, está unido al tercer átomo de carbono, en la cadena principal de 4. Sería como esa. De 4 carbonos. El ácido butanoico pertenece a la familia de los ácidos carboxílicos. Esta familia se caracteriza por tener en el grupo funcional pues un carboxilio, que es el COH, que consiste en un carbono unido a un carbonilo, que es un CO. Y a un grupo de hidroxilo de OH. Los ácidos carboxílicos son compuestos orgánicos comunes que se encuentran en la naturaleza. En alimentos como frutas y vinagres, y tienen diversas aplicaciones en la industria química, farmacéutica y alimentaria. El propanato de etilo pertenece a la familia de los ésteres, por lo tanto es un éster, formado por la reacción entre el ácido propanoico y el etanol. Su estructura molecular consiste en una cadena de 3 átomos de carbono en línea recta, donde el átomo de oxígeno está unido a uno de los átomos de carbono mediante un doble enlace, como lo podemos observar aquí. Formando el grupo funcional éster, que es COO. Este grupo éster está unido a un grupo etilo, C2H5. En resumen, pues la estructura del propanato de etilo es C3H2COO C2H3, que sería así: CH3, CH2, COO, CH2 y CH3. La siguiente estructura que voy a explicar es la del bromuro de etanoilo. El bromuro de etanoilo pertenece a la familia de los halogenuros. Es un compuesto orgánico derivado del ácido etanoico, que esto es igual al ácido acético, en el que el grupo funcional ácido carboxílico COOH se ha sustituido por un átomo de bromo, que es este de aquí. Su estructura molecular es simple. Consiste en una cadena de 2 átomos de carbono, que los podemos diferenciar aquí, donde uno de los carbonos está unido a un átomo de oxígeno mediante un doble enlace, que es este de aquí. Aquí está el doble enlace y esta es la cadena, el átomo de oxígeno. Y también a un átomo de bromo, que es el mismo carbono unido al átomo de bromo. El otro átomo de carbono de la cadena está unido a 3 átomos de hidrógeno, que podemos ver el carbono y los 3 átomos de hidrógeno. Entonces la estructura del bromuro de etanoilo se representaría como CH3CO bromo. La estructura que voy a explicar a continuación es el anhidrido etanoico propanoico. Pertenece a la familia de los anhidridos de ácidos carboxílicos. Los anhidridos de ácidos carboxílicos son compuestos que se forman a partir de la reacción entre 2 moléculas. Entre esas 2 moléculas son las de ácidos carboxílicos, donde pierden una molécula de agua. El anhidrido etanoico propanoico es un compuesto orgánico formado por la unión de 2 moléculas. Estas moléculas son las de ácido etanoico, o como también son conocidas como ácido acético. Y una molécula de ácido propanoico. Su fórmula química es CH3,2O. En términos de la estructura, el anhidrido etanoico propanoico pues contiene las siguientes como configuraciones así que voy a nombrar ahorita.
Esto tiene una cadena de 3 átomos de carbono que corresponden al ácido propanoico, que serían estos 3. Cada extremo de esta cadena está unido a un grupo acetilo, que es CH3CO, que proviene del ácido etanoico. Los dos grupos de acetilo, que son estos y estos, están unidos a través de un átomo de oxígeno en el centro, que es este. Esto es formando un enlace de anhidrido entre ellos, o sea, esto. Y pues en resumen, la estructura del anhidrido etanoico propanoico consiste en una cadena de 3 átomos de carbono con grupos acético en cada extremo unidos por un enlace de anhidrido. Es un compuesto orgánico que pertenece a la familia de las aminas. Consiste en una cadena de 4 átomos de carbono con grupos funcionales unidos a ella. Aquí les muestro pues la estructura y pues les voy a explicar en qué consiste cada una. Bueno, esta tiene un etil, el cual indica que tiene un grupo etilo, que es C2H5, que es un grupo alquilo formado por 2 átomos de carbono y 5 de hidrógenos, como es este de aquí. Está también el metil, que indica que tiene un grupo metilo, que es CH3, que es un grupo alquilo formado por un átomo de carbono y 3 de hidrógeno, que es este que está aquí. La propilamina indica que tiene un grupo propilamina, que es CH3C3H7NH2, que es un grupo amina primaria formada por cadena de 3 átomos de carbono con un grupo amino, que es el NH2, que es este que está aquí, unido a los extremos, que sería este extremo. Entonces podemos decir que la estructura del etil-metil propilamina consiste en una cadena de 4 átomos de carbono donde uno está unido a un grupo etilo, otro a un grupo metilo y el último a un grupo propilamina. Voy a explicar a continuación es la N-metilpropanamida. La N-metilpropanamida pertenece a la familia de las amidas. Es un compuesto orgánico que consiste en una cadena de 3 átomos de carbono, como lo podemos ver aquí, con un grupo funcional unido a ella. Y pues aquí está la estructura. Y les voy a explicar cada pasito o cada cosa que ya tiene que la conforma. Tiene la N-metil, que indica que tiene un grupo metilo, CH3, unido al átomo de nitrógeno. Este grupo metilo está presente en la posición N de la cadena, lo que significa que está unido directamente al nitrógeno, que sería este aquí, que es CH3, como lo podemos observar aquí. Tiene la propanamida, que indica que la cadena tiene 3 átomos de carbono y está formada por un grupo funcional amida, RCONH2, donde R representa el resto de la cadena. En este caso representa N. El grupo funcional amida es una función caracterizada por un átomo de carbono con un grupo amino, que es NH2, y un grupo carbolino CO unidos a él, que estos de aquí pues serían el NH2 y el CO que está aquí, que es un oxígeno pegado a un carbono mediante un doble enlace. Entonces, por lo tanto, la estructura de la N-metilpropanamida consiste en una cadena de 3 átomos de carbono con un grupo metilo unido al átomo de nitrógeno en posición N y un grupo funcional amida unido a uno de los extremos de la cadena. La cadena que les voy a explicar a continuación es la del butanonitrilo. El butanonitrilo pertenece a la familia de los nitrilos. Es un compuesto orgánico que consiste en una cadena de 4 átomos de carbono. Aquí los podemos observar, 1, 2, 3 y 4. Unidos a esta cadena de carbono hay unido un grupo funcional que es ciano, que es el CN. Y pues aquí podemos observar su estructura.
Ahora les voy a explicar un poco qué es todo esto. Bueno, la palabra buta indica que tiene una cadena de 4 átomos de carbono. En este contexto, buta se refiere a una cadena butrílica, que consiste en 4 átomos de carbono. Es decir, que siempre la palabra buta nos va a indicar que una cadena tiene 4 átomos de carbono. Ahora la palabra nitrilo. Nitrilo indica que un grupo funcional ciano, que tiene un grupo funcional ciano que es CN unido a la cadena de carbono. El grupo ciano consiste en un átomo de carbono unido a un átomo de nitrógeno mediante un triple enlace. Que el grupo ciano vendría siendo que este es un átomo de carbono y este es un átomo de nitrógeno y ambos están unidos por un triple enlace. Listo, y pues por lo tanto la estructura del butano-nitrilo consiste en una cadena de 4 átomos de carbono con un grupo ciano unido a uno de los extremos de la cadena. La última cadena que voy a explicar es la del nitropropano. El nitropropano es un compuesto orgánico que consiste en una cadena de 3 átomos de carbono, 1, 2, 3, con un grupo nitro que es el NO2, que es el de acá, que está unido a ella. Y pues así se miraría su estructura. Ahora voy a explicar. Nitro. Nitro indica que tiene un grupo funcional, pues nitro, que es el NO2, que es este de acá arriba, unido a la cadena de carbono. El grupo nitro consiste en un átomo de nitrógeno unido a 2 átomos de oxígeno mediante enlaces covalentes. Siento que es de las cosas de la cadena más sencilla. Entonces lo podemos definir como que la estructura del nitropropano consiste pues en una cadena de 3 átomos de carbono con un grupo nitro que es un nitrógeno pegado a 2 oxígenos mediante un enlace covalente que se encuentran unidos a la cadena de carbono. La familia a la que pertenece el nitropropano pues se clasifica dentro de la familia de los nitrocompuestos, específicamente como un nitroalcano, que son compuestos que contiene el grupo funcional nitro NO2 unido a la cadena alifática de carbonos.